Good morning, students. Buenos días, chicos. This is our next English lesson. Es nuestra siguiente clase de inglés. Today we are going to do a grammar lesson. El día de hoy vamos a hablar sobre una clase más de gramática. En el caso del día de hoy vamos a hablar de la passive and active voice, que es la voz pasiva versus la voz activa. Hasta ahora hemos desarrollado lo que es active voice o voz activa. ¿Cuál es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa? La voz activa se refiere más a quién realiza la acción. Es por eso que nuestro sujeto siempre va a ir quién realiza la acción, del que nos indique el verbo, mientras que en la voz pasiva está más desarrollado a que la acción se realizó y deja un poco de lado quién fue quien lo realizó. La voz activa, por ejemplo, tenemos Julia bought the new Game of Thrones book. Julia compró el nuevo libro de Game of Thrones. Nos estamos enfocando en que Julia compró ese libro, ¿de acuerdo? Mientras que si usáramos esta oración en la voz pasiva, sería muy diferente. The new Game of Thrones book was bought by Julia. El nuevo libro del Juego de Tronos lo compró o fue comprado por Julia. Por lo tanto, ¿quién lo compró? Va al final. Si se dan cuenta, utiliza la palabrita by cuando va a mencionar quién lo compra. Nuevamente, lo que en la voz activa era nuestro complemento, que es The New Game of Thrones Book, se vuelve el sujeto. Hay el auxiliar to be y el verbo va a ir en pasado participio. Y luego, obviamente, quien lo compró va a ir después del by en la parte final de la estructura. En la voz activa, como dice aquí, está en quién hace la acción. Luego viene el verbo, luego viene el objeto que recibe la acción, ¿de acuerdo? Mientras que en la voz pasiva va primero el objeto que recibe la acción, o sea, el objeto por el cual se hizo la acción. Luego viene el auxiliar del verbo to be y obviamente que puede ser en presente o pasado de conforme al tiempo que estamos viendo, que ya lo vamos a ver más abajo. Luego viene el verbo en pasado participio, la preposición by y recién quién hace la acción. En conclusión, usamos la voz pasiva cuando la persona que practica la acción es desconocida o no nos interesa o no es relevante saber quién lo hizo, ¿de acuerdo? Se enfoca en que se realizó la acción más que en quién la realizó. Listo, tenemos aquí un ejemplo. The eclipse can be observed tonight. El eclipse se puede observar esta noche. No nos indica quién lo va a observar, simplemente que va a ser observado. A new shopping mall was built near our school. Un nuevo centro comercial fue construido cerca de nuestra escuela. Nuevamente, no nos indica quién lo construyó, simplemente que fue construido. ¿De acuerdo? Nos vamos o enfocamos en el hecho, en lo que se realizó. En el inglés, la voz pasiva está compuesta por dos elementos. La forma apropiada del verbo to be, es decir, si va a ir en presente, va a ir en pasado, va a ir en verbo gerundio, y obviamente el verbo principal que va a ir en pasado participio. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo clean en los diferentes tiempos, pero en voz activa. Nuevamente, el verbo principal, el que nos indica la acción, va a ir en pasado participio y siempre va a ir acompañado por alguna forma o formas del verbo to be. Y obviamente otros auxiliares que nos van a indicar en el tiempo en que nos encontramos, ¿no? Y nuevamente la persona quien realiza la acción puede ir al final de la oración previamente usando la preposición by, by, y el nombre de la persona o personas o conjunto de personas que desarrollaron la acción. En el caso del presente simple, vamos a tener el sujeto, que nuevamente es de quién se realizó la acción, el auxiliar, verbo to be en presente simple, el verbo en pasado participio y el complemento. En el caso del pasado, del presente continuo, es igual, sino que con la diferencia de que el is va a ir acompañado de otro auxiliar, que es el mismo verbo to be en forma ing. Es decir, que esto no va a cambiar, lo único que va a cambiar es tu verbo, porque no va a ser siempre el mismo, pero va a ser verbo to be en presente y obviamente en gerundio, y empieza con el sujeto, los dos auxiliares, el verbo en pasado participio y el complemento. Luego tenemos el pasado simple, donde lo que va a cambiar es que tenemos nuestro sujeto, nuestro auxiliar va a ser el to be en pasado, que puede ser was or were, y obviamente el verbo principal en pasado participio y luego el complemento. En el pasado continuo
Tenemos nuevamente doble auxiliar, tenemos el sujeto, tenemos el doble auxiliar que es el to be en forma pasada, que puede ser was o were dependiendo del sujeto, y el verbo be en forma gerundia, que es been, y luego el verbo en pasado participio y el complemento. El presente perfecto va a tener el sujeto, va a tener doble auxiliar, que es en este caso es el has o have, porque se nos indica que es un perfecto, y otra forma del be, que en este caso va a ser en pasado participio del verbo to be, que es been, y el verbo en pasado participio y el complemento. El pasado perfecto va a ser similar al de arriba, con la diferencia que no va a haber have o has, sino va a ser el auxiliar had, el auxiliar been. El verbo en pasado participio obviamente tiene un sujeto y va a tener un complemento. Ya saben que en la parte del complemento de todas las oraciones del tipo pasivo puede ir el by y el nombre de la persona o personas o conjunto de personas que desarrollaron la acción. En el futuro tenemos el sujeto, el will, que nos indica que la oración es futura, y el be va a ir en su forma base, que es be, nada más el verbo en pasado participio y el complemento. Y en el futuro continuo vas a tener el sujeto y aquí sí van a haber tres auxiliares, que es el will, el be y el be, pero en ing en gerundio. Will, be, being, ¿de acuerdo? Siempre van a ir los tres juntos, no van a cambiar. El verbo va a ir en pasado participio y obviamente tienen el complemento. Para hacer este tipo de oraciones tienen que guiarse de la forma de cada tiempo, ¿de acuerdo? De los auxiliares que acompañan, la forma del verbo. Nuevamente, no se pueden referir a quién realizó la acción, sino que la acción fue realizada. Listo. La práctica para el día de hoy es escribir 4 oraciones con cada tiempo en voz pasiva, es decir, 4 en presente simple, 4 en pasado simple, 4 en presente continuo, 4 en pasado continuo, 4 en presente perfecto, 4 en pasado perfecto, 4 en futuro simple y 4 en futuro continuo. En cuanto a la clase, preferiría que le hagan un resumen y el resumen lo hagan en el cuaderno, es decir, no lo tienen que copiar tal cual. Deben leerlo, sacar las cosas más importantes, más relevantes que los ayude y eso colocarlo obviamente en el cuaderno. Y en el caso de las formas, a partir de formación de la voz pasiva, eso sí lo tienen que copiar tal cual, porque está la forma correcta, eso no lo pueden cambiar ni reducir. Pero la parte de arriba, que son las dos primeras hojas, sí pueden hacer un pequeño resumen de lo que han entendido y obviamente copiando los ejemplos y eso copiarlo en su cuaderno. ¿Listo? Cualquier consulta o duda a través del WhatsApp personal, Messenger, llamada telefónica, mensaje de texto. Tienen para resolverlo obviamente hasta el término de la clase. Es muy sencillo, solo tienen que guiarse de los cuadros. Es muy fácil, con el tiempo se van a dar cuenta que se les va a hacer más fácil realizarlo, como era en el caso de la voz activa. Y trabajen a conciencia, si hay dudas pregunten, no se queden con la duda. Igual tenemos la videoconferencia donde ustedes ya deben desde las 8 haber abierto este archivo, haber visto este video y deben estar avanzando con el desarrollo, cosa que yo entro a la videoconferencia, doy una explicación de todo nuevamente y luego puedo responder preguntas o ustedes pueden decirme si está bien o no está bien hecho lo que habían escrito. Es para despejar las dudas, fuera de que también voy a dar una explicación del tema, ¿no? Un poco más, pero ya teniendo una base, que es la base de haber visto el video, de haber revisado el archivo y de haber empezado a trabajar. Dense cuenta de que la videoconferencia no es al inicio de la clase, entonces después no les va a quedar el tiempo para terminarlo. Listo, chicos, trabajen bien. Good day and good luck.